Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, tanto ustedes como sus familias, y vamos a dar continuidad a esta parte 2 que tiene que ver con el discurso experto y la moralidad ante el tema del VIH en México y cómo los medios de comunicación han sido una fuente clave para las campañas de prevención en el sentido de su eficacia o de plano en su ausencia, que han brillado por su gran ausencia en diversas épocas, diversos periodos y que tienen que ver con cuestiones políticas, principalmente de los gobiernos, de cómo atienden la problemática de la prevención ante el VIH, ¿no? De cómo los gobiernos, dependiendo de su agenda política, pues van a darle una atención prioritaria en algunos casos, o mínima, una mínima prioridad, o de plano otros lo van a silenciar completamente y no va a ser un tema, eh, al menos en la agenda pública de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel estatal y pues evidentemente municipal, sobre todo porque el tema del VIH-Sida corresponde principalmente al gobierno federal y es a partir de este órgano descentralizado que es actualmente Censida, donde pues se promueven o no este tipo de campañas que vamos a ver cómo a lo largo del tiempo estas campañas han tenido sus deficiencias, como ustedes lo pudieron ver en el primer video, que hicieron esta revisión de este anuncio con esta artista de la época, pues que va enfocado al castigo, ¿no? Y si vieron estos spots o estos anuncios de campaña de prevención, estos anuncios de campaña del 89 sobre el manejo que hacen de este juego que es la lotería como un juego de mesa y que a partir de esta iconografía, de estas imágenes que tienen el juego de la lotería, pues hacen esta campaña de prevención ante el VIH, que pues es desafortunada en muchos sentidos porque principalmente este anuncio sobre esta incidencia que empieza a haber en las mujeres en la transmisión del VIH, pues hacen una distinción tajante, ¿no? Entre la dama y la trabajadora, o sea, una distinción de clase muy, muy, muy evidente para la época, ¿no? Que en ese momento seguramente era algo, seguía siendo, o se sigue normalizando, ¿no? Esta distinción entre lo que son las buenas mujeres y las malas mujeres o esta distinción entre clases sociales. Bueno, pues nos habíamos quedado justo en esta transición de estos paradigmas eh, gubernamentales, de políticas públicas y de el papel de los medios de comunicación. Vamos a abordar ahora la década de los 90, el inicio del milenio hasta la actualidad en cómo, de manera breve, cómo estos paradigmas han ido cambiando y cómo las campañas de prevención siguen siendo deficientes en múltiples sentidos. Ya para los años 90, en el 92, el CONACYDA hace nuevamente un seminario donde se reúnen especialistas, grupos de la sociedad civil, educadores, y en ese tiempo el paradigma de los profesionales de la planificación familiar, que de eso ya hemos hablado en otras clases. Hacen este seminario y de ahí pues surge una planificación para una estrategia, más bien una serie de estrategias para las campañas de prevención. Estas campañas hacen un cambio rotundo justo en aprendizaje a las campañas previas que fueron censuradas, las campañas que fueron quitadas de los tiempos televisivos y que no tuvieron un efecto mayor en la población. El paradigma cambia en ese sentido y pues se dan cuenta que tienen que evitar mencionar el condón de manera explícita porque en las campañas anteriores eso causó mucho revuelo en los grupos conservadores. Pero
ven la necesidad de incrementar y visibilizar la solidaridad y evitar la violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH, es decir, no estigmatizándolas, no haciendo anuncios justo que tengan estos sesgos o que tengan este carácter alarmista o discriminatorio propio del virus o de las etapas de SIDA, que en ese momento pues era una sentencia de muerte automáticamente, ¿no? Se consideraba de esta forma. Y de alguna manera incrementar la percepción del riesgo porque para la época, ya para los 90, si bien está la idea del VIH, recordemos que pues una década anterior aparece, pero para la época la percepción del riesgo sigue estando nula o sigue estando erróneamente clasificada o ubicada en estos llamados grupos, en ese momento los grupos que estereotipadamente se consideraba que tenían el VIH: homosexuales, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables, principalmente, ¿no? Y justo en este nuevo paradigma de las campañas de prevención, lo que se hace pues es incluir en los anuncios de campaña, de estas campañas publicitarias, eh, incluir, por ejemplo, testimonios, aunque sean ficticios, o sea, representar más bien. Se representaba en los medios de comunicación y en estos anuncios a personas que vivían con VIH dando una experiencia, hablando de sí mismas, teniendo una vida, representando una vida cotidiana y representando como algo más próximo, ¿no? Algo más próximo, sí, justo para reducir el estigma. Y también este tipo de campañas ya salió de la televisión y se llevó a intervenciones en escuelas, en lugares de trabajo y en bares. Esto es bien importante porque al salir de la televisión, que era el único medio que había, pues vieron la necesidad de llevarlo a otros espacios, principalmente pues donde suelen darse en los bares, por ejemplo, estos encuentros sexuales casuales de una noche, y que la incidencia de relaciones sexuales sin condón pues también no era una práctica común para la época, o sea, el condón no era parte del, del inventario de prácticas sexuales de las personas, no era algo, bueno, y lo sigue haciendo en muchos sectores, ¿eh? Lo sigue haciendo, y esto no lo vamos a ver como un estigma de que bueno, ya es que ya hay un acceso al condón y todo, pero el condón y su uso está atravesado por una serie de creencias, que es importante pues considerarlas. No será el momento, pero sí es importante puntualizar que cuando las personas no usan el preservativo a pesar de tener el acceso a él, su no uso tiene que ver con una serie de creencias relacionadas con la sexualidad, con el género, entre otras. Y pues bueno, entonces estas campañas de Conacida tienen esta incidencia y tienen la intención también de eh, considerar que tienen que estar enfocadas para toda la diversidad de la población de México, es decir, tanto para grupos conservadores como para grupos con realidades sociales y culturales diferentes. Por lo tanto, se deberían proponer opciones para todos, desde la abstinencia sexual hasta el uso del condón. Algo que olvidé mencionarles, que a partir de este, de estos spots publicitarios del 89, los de la lotería, el coordinador general del CONACYDA fue acusado penalmente por una asociación provida bajo los cargos de promover la promiscuidad y pervertir a menores, por el solo hecho de mencionar el condón en televisión abierta. ¿Sale? Me pasó a mencionarles ese dato que es muy importante, de cómo los medios de comunicación, al tener ese impacto, está también en el imaginario social de que la televisión inmediatamente va a influir en la mente o en la subjetividad de las personas. No necesariamente es así. Recuerden esto de los puntos de fuga y los puntos de resistencia, ya que debemos asumir que ni los medios de comunicación ejercen una influencia autónoma y exterior sobre los usuarios, que se podría considerar que son pasivos. No llega la información de los medios y inmediatamente nos manipulan o influyen de manera determinante y mecánica en nuestra estructura subjetiva.
tiene que ser un proceso largo. ¿Qué tiene que ver con el tipo de mensaje, con la repetición, con las formas en que lo difunden? No solo un anuncio, sino varias formas en las que se transmite el mensaje para que pueda haber un adoctrinamiento, una influencia. No es tan mecánico el asunto, ¿vale? Esto debemos de considerarlo siempre, porque siempre el usuario, el espectador va a tener una capacidad de agencia para poder discernir o no de la información que está recibiendo. Y digo discernir o no porque en ese no cabe la posibilidad de que haya personas que no puedan desarrollarlo en su momento, pero sí es una posibilidad, sobre todo cuando hay un intercambio de información y pues una crítica ante la misma, ¿sale? Ya para la década de los 90, como les decía, pues empieza a ver este tipo de anuncios, que les voy a mandar unas ligas para que los vean. eh, Se empieza a hacer anuncios, por ejemplo, con jóvenes en espacios educativos, donde el tema del VIH, en los anuncios lo muestran como una duda, que los jóvenes tienen que informarse, y enfocado siempre para el momento de la época, eh, con el teléfono, que el teléfono para la época pues es el medio de comunicación más próximo, en el que las instituciones, las empresas, los órganos gubernamentales tienen una relación directa con los ciudadanos, con los consumidores, con los usuarios, y Telcida se convierte en este medio para que las personas llamen y pues les puedan resolver las dudas. Eh, en la lectura que revisamos del video pasado, y que es la continuidad en la que me estoy basando, pues menciona que las llamadas, si bien no eran frecuentes, eh, sí mostraban un interés, pero fue cambiando el interés con la época. Para inicios, en lo que fue conocida en los noventas, las dudas principales pues tenían que ver con pues qué era el virus, cuál era su mecanismo de transmisión, estos creencias erróneas, etcétera. Ya para los noventas, a mediados, empieza a haber un cambio en la serie de dudas de las personas, y tiene que ver con consejería sexual particularmente. O sea, va cambiando un poco de alguna manera la apertura a hablar de sexualidad, y pues es el medio telefónico el que cubre esta necesidad. ¿Sale? Para los noventas, y bueno, y todavía, o sea, el pensar en estas campañas es pensarlas que no siempre estaban en todos los horarios de televisión, y que estaban en ciertos horarios, y que no se repetían tanto. O sea, yo de lo poco que recuerdo porque viendo unos anuncios sobre prevención de VIH, recordé algunos así como muy vagamente, pero justo pensaba en que no aparecían tanto en la televisión, y eso es muy importante. Ya para finales de los 90 pues viene una transición simbólica, que es el cambio del milenio. El cambio del milenio provoca una serie de preocupaciones en muchos sentidos a nivel mundial sobre pues qué va a suceder con la humanidad a la entrada del nuevo milenio, y que lo pueden ver desde cuestiones apocalípticas, ¿no? De que el cambio del milenio iba a ser un fin del mundo. El internet empieza a tener un auge muy fuerte, si bien en los 90s, 95, 96 ya tiene una proyección en Estados Unidos, en Europa, en contextos urbanos. Para el 2000 ya empieza a tener un impacto de otra naturaleza, un impacto que tiene que ver con múltiples usuarios, que tiene que ver con el intercambio, el tránsito de información, las páginas web, y aparece una serie de otro medio de comunicación, otra forma de hacer comunicación, que también va a tener un impacto, que lo sigue teniendo en la actualidad. El internet pues también ha ido transformándose con el paso del tiempo, y parte de esta serie de preocupaciones que aquejan a la humanidad, a los gobiernos, a las instituciones, a finales de los 90 e inicios de los 2000,
de alguna forma se condensan en una serie de planificaciones que podemos ubicar particularmente en organismos internacionales que de alguna manera pues rigen, influyen, sugieren a los gobiernos de los países adscritos a seguir ciertas órdenes o ciertos objetivos. En este caso hablo de la ONU, y en el 2000 pues se lleva a cabo una reunión, si no me equivoco, en Nueva York, donde se habla de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son 8. Entre ellos hablan de reducir la pobreza, de acabar con la malaria, con la tuberculosis, y uno de los objetivos, que es el objetivo número 6, tiene que ver con combatir el VIH. Y este objetivo tenía como proyección a futuro, ojo, esto se pensaba en el año 2000 sobre el VIH, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH-Sida en 2015. Cosa que no ha pasado, y ese objetivo obviamente no se pudo cumplir por un sinfín de factores políticos y económicos que tienen que ver con la atención ante el VIH. Justo para el 2015 o para mediados de esta década que está terminando, justo a mediados ya se veía para el 2012, si no me equivoco. Yo asistí a una conferencia en 2011, 2012, no recuerdo muy bien, una conferencia sobre VIH-Sida y las proyecciones a futuro que tenían en este año, y pues decían que a mediados de esta década los casos iban a aumentar de una manera considerable, y es algo que está pasando. En la Ciudad de México la mayor parte de las personas que viven con VIH, o de las nuevas infecciones por VIH, pues son jóvenes menores de 25 años, y el aumento en mujeres heterosexuales con prácticas monógamas, es decir, amas de casa, pues también sigue en aumento, y es muy alarmante porque las poblaciones jóvenes están cada vez más expuestas a la propagación del virus. Y otro de los objetivos era pues lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH-Sida para todas las personas que lo necesiten. Para entonces, pues México se adscribió a estos objetivos. Si bien no pudo cumplir el del 2015, pues también el del acceso universal. Dicen que sí, o sea, dicen que si bien en términos públicos, en términos de gasto público que tiene que ver con la adquisición de tratamiento antirretroviral, pues la información que dan en las páginas de internet es que hay medicamento para suficiente para las personas. Sin embargo, en el plano de lo real, pues podemos ver en diferentes manifestaciones. La más reciente, que si no me equivoco fue el año pasado, en las oficinas del IMSS en Reforma, chicos y chicas que viven con VIH fueron a manifestarse porque los medicamentos no los estaban teniendo. Y particularmente soy cercano a estos temas del VIH, y pues me he enterado de situaciones donde pues el medicamento no llega, lo atrasan un mes, lo atrasan 2 meses, y diferentes asociaciones pues reportan esto, y esto es alarmante porque este acceso universal pues está en la letra, es letra muerta, pero no a todos los contextos llega. No a todos los contextos llega, y eso es importante, sobre todo por la ruralización del VIH, que eso ya lo habíamos hablado la vez pasada. Ya para el 2001 se habla de una declaración, de la declaración del compromiso sobre el VIH-Sida, que lo hace ONU-SIDA. Esto es importante, esto es es parte de la ONU, y ONU-SIDA tiene que ver con surge para hacer cumplir parte de estos objetivos y estas declaraciones.
en cuanto a la prevención y la erradicación de esta epidemia. ¿Vale? Y como les decía, pues es el tratamiento antirretroviral se convierte en este compromiso de los gobiernos y México participa en él. Sin embargo, pues no es el único. O sea, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, eh, grupos de personas ante estas temáticas hacen, por ejemplo, bancos de medicamentos donde personas de escasos recursos o que no están afiliadas y aunque no estén afiliados, aunque no tengan IMSS o ISSSTE, una persona tiene derecho, en teoría, a recibir sus medicamentos por parte de la Secretaría de Salud en cualquiera eh, de sus diferentes clínicas a nivel estatal y municipal. En el Estado de México se llaman capacits, bueno, que son los capacits a nivel nacional, pero ahí es donde deberían de recibir el medicamento. Y aquí es algo importante, entonces, las organizaciones de la sociedad civil empiezan, que ya estaban visibles, desde los años, perdón, desde los años 90 ya estaban visibles, pero empiezan a tomar una fuerza porque se empieza a notar la ineficacia de la respuesta de los gobiernos y la sociedad se organiza para atender esta problemática. Y hay diversas instituciones de las organizaciones de la sociedad civil que empiezan a atender esto. De las más famosas es Casa de la Sal, donde se trabaja la prevención, se hace trabajo terapéutico, trabajo psicoterapéutico con personas que viven con VIH y que están en condiciones hospitalarias, asimismo como una casa hogar donde asisten a niños y niñas que nacieron con VIH. Y es este tipo de trabajo pues lo empiezan a hacer las organizaciones de la sociedad civil, y todo esto que les estoy narrando es una serie de trabajo muy grande, de trabajo que han hecho muchas personas, pero que si lo pensamos en nuestro cotidiano, piensen en la última vez que vieron un anuncio de televisión, un anuncio de periódico, un anuncio en el metro sobre una campaña de prevención sobre el VIH. Yo en el metro recuerdo uno, y de hace como 3 años aproximadamente, pero de la televisión yo particularmente, bueno, aparte de que casi no veo tele, pero de la tele no recuerdo ningún anuncio en los últimos años. Y hay un dato importante que encontré, que del 2014 al 2018 no hubo ninguna campaña de prevención ante el VIH por parte del gobierno en ningún sentido. Esto que ya correspondía a el sexenio de Peña Nieto entonces. Y pues que cada gobierno le va a dar una prioridad diferente. Para el 2016, justo, o sea, chequen, si del 2014 al 2018 en México no hubo ninguna campaña de prevención, en ese inter, en el año 2016, se hizo una declaración política sobre el VIH, igual por UNUCIDA, con la intención, o con el objetivo más bien, de que para 2030 el VIH, las transmisiones de VIH tendrían que estar erradicadas. Lo cual con el panorama que tenemos pues parece lejano, desafortunadamente. Y aquí podemos ver cómo con todo este trabajo que les estoy mencionando, cómo estas campañas que fueron evolucionando, que no tuvieron un impacto muy grande por el poco espacio televisivo, los silencios, porque durante la década de los 2000 también hubo ahí pues uno que otro anuncio que aparecía en televisión, pero no era algo contundente, por así decirlo, no. eh, una dificultad de otra serie de campañas en otros espacios que no fueran solo la televisión. En internet, las pocas campañas de prevención que hay, las que yo he visto particularmente, no tienen ni siquiera que ver con el gobierno, tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de promocionar las pruebas de VIH, eh, de dar kits de condones con lubricantes,
y de sensibilizar ante el tema, pero el gobierno, por lo menos en SIDA, yo particularmente considero que desde hace 2 sexenios por lo menos no ha hecho un trabajo contundente. Y ahí hay una serie de intereses políticos, evidentemente, que igual este no es el momento para contarlo, pero pues sin duda cuando hay intereses políticos en un órgano descentralizado, cuando aparecen nuevas administraciones, pues difícilmente quieren soltar los estos estos espacios que de alguna manera pues obedecen a intereses personales, porque aquí hay un tema, o sea, es que el tema del VIH no es, o sea, es una cuestión de salud pública y como salud pública los gobiernos deben de estar interesados y la manera de difundir los mensajes, la manera de hacer campañas es a través, en un primer momento, de la difusión a través de los medios de comunicación. Pero si los gobiernos, por más buenos intereses que tengan, como en los 80, pero si las televisoras, en su moral, consideran que los anuncios no son aptos para la población porque no están listos, porque esto se planteaba, la gente no está lista para escuchar la palabra condón en televisión, por ejemplo. Denunciar a los encargados de hacer estas campañas, pues los medios de comunicación entorpecen de cierta forma este tipo de prevención y de campañas. Y esto me parece delicado porque entonces, si lo pensamos desde Althusser, en los aparatos ideológicos del Estado, que el gobierno, uno de ellos, y los medios de comunicación se, se confabulan, se relacionan, se apoyan o se soportan uno sobre el otro, difícilmente van a hacer que en un primer momento una campaña de prevención pueda llevarse a cabo. Y ahí es donde en las campañas de prevención aparecen ustedes como profesionales de la promoción de la salud, porque entonces durante mm, su trabajo profesional, su incidencia con las personas, se van a topar con esto, se van a topar con, desafortunadamente, o sea, se van a topar con un obstáculo que son las instituciones que a veces no quieren difundir ciertos mensajes por cuestiones morales, por cuestiones eh, de cómo perciben el fenómeno y pues los medios de comunicación, y esto es importante, o sea, pareciera que estamos en un momento histórico donde los medios de comunicación, llámense redes sociales, pueden generar una difusión de información de manera más amplia, pero también las redes sociales tienen sus límites, es decir, cuando hay un tipo de información que pues eh, no es polémica, pues puede ser que sí, se haga muy viral y todo, ese sería un buen camino, pero el otro es que sea censurada completamente. Y yo creo que los gobiernos han sido muy, tanto los gobiernos como los medios de comunicación han sido muy tibios, han sido muy conservadores, no quieren hablar del VIH, no quieren hacerlo de manera pública y eso genera en la población, y esa es una apreciación mía, que la gente empezó a dejar de pensar en el VIH, las nuevas generaciones ya no percibieron el riesgo. Y esto es importante, que la percepción del riesgo o es nula o no se ve próxima porque no hay una serie de referentes que nos digan o nos orienten sobre esa percepción del riesgo. Y si no hay una percepción del riesgo, por lo menos en un anuncio, por lo menos en una buena campaña que no sea solamente de medios audiovisuales, sino que lleve a otros espacios, es difícil que la gente pueda percibir el riesgo, principalmente los jóvenes, quienes son el grupo de población que está en estas nuevas infecciones. Y es importante considerar este peso de los medios de comunicación y de cómo el profesional o la profesional de la promoción de la salud tiene un papel importante, determinante y que es parte de la creatividad, que es parte de imaginar cómo transmitir ese mensaje, porque ustedes tienen el contenido del mensaje de una manera crítica, con una percepción, sí, con una percepción social, con una
un análisis cultural, un análisis biológico sobre una enfermedad y ese contenido de información es muy diferente al contenido de información meramente médico que nos hablaría pues de definiciones, con tecnicismos, pero ustedes podrían tener esta posibilidad de transmitir ese mensaje eh, desde otro discurso, porque estos discursos en su omisión y en su silencio algo están diciendo, el silencio también dice algo y eso también es discurso. El discurso, desde mi parecer, no solamente es texto y es habla, sino el silencio también se puede interpretar. Los silencios se interpretan y el silencio también es parte del discurso. Por eso en un momento yo hablaba de que el discurso es esta clausura y esta apertura y despliegue de sí mismo. Pero en esta clausura también el discurso se constituye. Por eso estos silencios son importantes considerarlos en las campañas de prevención y cómo ustedes van a hacerle para que de alguna manera pueda ponerse en juego ahí eh, el discurso, en el mensaje, pero con la intención de transmitir algo a la gente. Que eso es una tarea ardua, pero para llegar primero a ese paso es dar cuenta de cómo con este ejemplo del VIH, a lo largo de 30 y... no, ya van a ser 40 años. En el 2021 vamos a cumplir 40 años de la presencia del VIH en la humanidad y va a ser importante pues generar esas reflexiones, ¿sale? Por el momento esta parte 2 la concluimos. Espero que haya quedado un poco más claro cómo este papel de los medios de comunicación y cómo esta incidencia en de la promoción de la salud puede propiciar otras formas, otras coordenadas de transmitir la información, otras posibilidades de hacer llegar mensajes, no solo de enfermedades, sino justo de la prevención en cualquier otro sentido y en cualquier otro ámbito de su campo del saber. Por ahora es todo y nos vemos pues para el siguiente video.